nos vamos a marear. ¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos hoy? A ver, en este tsunami de emociones que seguramente vos, yo, todos tenemos en el medio, ¿cuál será la emoción que prima? En mi caso, la alegría de la tarea cumplida, el respeto por el duelo que la selección seguramente está haciendo respecto de haber perdido, porque todo bien con que los segundos puestos son de honor y todo lo demás, pero la verdad que uno lucha para ganar y el segundo puesto no deja de ser un consuelo. Parecen contentos que se pone más y más y más y más violento. Empujamos a ella, empujamos a él. Seguro que nos vamos a caer. ¿Cómo estamos? Entonces, ¿cómo estamos hoy? Tiene que ver con qué tipo de país nosotros somos, qué tipo de país somos, que somos exitistas, somos gente que tiene ganas de todo el tiempo de ganar, pero no le pone el huevo propio, sino que utiliza los huevos ajenos. No sé, yo para entender cómo estamos hoy, empezamos por tener enganchado ya a nuestro politólogo de cabecera, el director de la revista Panamá, junto con Martín Rodríguez, también director junto con Federico Zapata de la revista Supernova, y además codirector director de la consultora Escenarios. En ese marco vamos a hablar con Pablo Tuzón, medio mezclando todas estas funciones. En principio, hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, aquí andamos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás vos? Estoy bien, un poco triste por haber perdido, obviamente. Y sobre todo, lo que más me molesta, igual, más que la derrota futbolística, es toda la estúpida campaña anti-Argentina que se hizo en redes en este mundial. Eso, y que además tiene varios orígenes, y nada, y me parece que es una especie de cosa que me da bronca porque no tiene ningún basamento en la historia de la Argentina racista, de la Argentina no sé qué, digamos, eso es lo que más bronca me da. Pero después el resto podríamos haber jugado mejor, claramente, el partido no fue bueno. Pero yo siento que el equipo ya llegó como con el cable fundido a ese partido. Después de lo de Inglaterra me parece que ya Claro. física y anímicamente estaban realmente no daban más. La épica de el tema de Inglaterra, bandera incluida y todo lo demás, creo que fue un plus tan impresionante que muchos pensábamos que el campeonato se había terminado ahí con ese triunfo, ¿no? Y claro, sí, eso se siente aunque no se piense, ¿no? Entonces, o no hay se una quiera. parte, sí, o no se quiere. Y por otro lado, del punto de vista estrictamente futbolístico, es verdad que España tiene un juego que no hay héroes en la selección de España, es como post-heroico, pero es muy funcional y logra su cometido en el hecho de anular y asfixiar al rival sin que eso sea una maravilla de despliegue ni épico ni futbolístico tampoco, pero a Francia le pasó lo mismo, ¿no? A mí De me repente parece, se sí, pinchan tanto el partido que es como que de puro aburrimiento al final se terminan imponiendo. O sea, no. Y sí, en un Eh, momento te a- descuidas, te aburrís y te meten un gol. Pero aquella frase de te ganan por cansancio. sí, es un poco así. Ah, Pero tiene su mérito eso, ¿eh? ¿Qué sé yo? Digo, no digo que no. sí, Hay que anular a dos equipos así. es Pero el los dos. es el goteo de los chinos, ¿no? Dice la gota que horada Sí. la piedra, toda esta cosa así. No lo había pensado de esa manera. A mí me interesaría hablar con vos porque, bueno, todo el mundo está diciendo más o menos lo mismo ahora, y es que terminado el Mundial empiezan las campañas. Y entonces comienza a desnudarse otra vez la disputa por el fondo sociológico de lo que fue el Mundial, empiezan otra vez las disputas con el tema de si la gente se une y olvida sus diferencias sociales, económicas, culturales y demás frente a una cosa común como es en este caso el fútbol y la selección, si eso alguien puede capitalizar eso, yo creo que no, pero bueno, digo, te escucho. Pero fundamentalmente, digo, a mí me parece que hay mucho análisis berreta acerca de lo que significó este increyendo, porque no todo el mundo estaba tan entusiasmado con No. el Mundial ni con la escaloneta cuando empezó, y creo que la épica fue ir casi perdiendo todo el tiempo y ganando al final, que es algo que como argentinos nos toca alguna fibra, esto del tango
primero hay que aprender a sufrir, después andar, después reír y así esta cosa. Y ¿cuál es el enganche sociológico de la Argentina en sus diferentes estamentos sociales, políticos y culturales y económicos con el fenómeno de la escaloneta en particular de cada uno de esos héroes individuales y de ese colectivo futbolístico, que puede hacer soñar a algún político con que lo pueda capitalizar? Bueno, tiene virtudes, tiene un montón. Haber sabido constituir un grupo, que al principio del Mundial pasado muchos eran más jóvenes, ¿no? Pero con el tiempo es un grupo consolidado, ganador, práctico también, porque no se iba, fíjate que Scaloni, al revés que Bielsa o al revés que otros técnicos que hemos tenido, no tenía 100 teorías sobre cada cosa que hacía, las iba haciendo, como el mejor profesor de educación física de la Argentina, ¿no? Como si fuese sin tanta carga, bagaje político y teórico y más práctico, y haber podido hacer una cosa que en la Argentina es difícil hacer, que es hacer coincidir o coexistir o que funcionen juntos bien el genio y el equipo. Argentina es un país que siempre tiene más dificultades colectivas y tiene como grandes genios. Y a veces encastrar esos dos no es fácil, y él lo encastró perfecto. Y nos pasó como en Italia 90, ¿no? Que veníamos de haber ganado en el 86, nos toca, en este caso, otro rival, en ese caso fue el mismo rival que fue Alemania, y perder por la mínima, ya un poco con la lengua afuera, al cierre del proceso. Pero es un proceso súper exitoso y lindo de ver. Es como que ellos son amigos, ¿no? Sí, Que no, se hicieron amigos en el... suenan Sí. familias, sí, sí. Entonces, no hay ese puterío típico de los vestuarios, no. Es todo realmente como para lo que puede ser el espejo de una Argentina súper agrietada o de la política toda, que el Congreso es más desordenado que un vestuario de fútbol. Sí. Entonces, esa parte, Más como desordenado que y más fuese putañero también. más guerrera, más unida, que tampoco tiene grandes escándalos personales ninguno de ellos, que realmente por eso es tan feo cuando la critican por lo que no es la selección argentina, ¿no? Ujú. Desde afuera. Pero ellos lo que ven en un grupo de amigos de típico argentino, ven como manifestaciones culturales, ideológicas que no son así, Vos ¿no? sabés que, Eso, por ejemplo, no sé, yo vi cosas que vi en redes de un lado y del otro, pues sobre todo el lado progresista, pero no solamente, esta idea de que porque tenían una Virgen de Luján en el vestuario eran como si fuese, no sé, el obispo Caponeto. Y no tiene, es cualquiera que va a un taller mecánico en Argentina hay un apóstol de la Virgen de Luján, no es algo específico. No es que los tipos están haciendo una militancia católica integrista, sí, no son el Opus Dei, no son el aunque Opus parezca Dei. una pelotudez, eso es lo que se decía con relación a eso. No es porque comen asado que son anti-vegetarianos o anti-veganos. Entonces empezó a generar una especie de cosa alrededor de ellos, y no es porque además es gracioso, vos lo sabés muy bien, siempre las encuestas del INADI daban como resultado de la discriminación en Argentina, el racismo en Argentina, al pobre, no al negro, Sí, al negro africano, digamos. sí. Y entonces, y la estupidez de ponerse a contar cuántos negros hay en el equipo, que hicieron norteamericanos, extrapolando su obsesión racial, y extrapolando, por otro lado, una cosa histórica, porque tampoco hay negros en la selección de Chile, no hay negros en la selección de Paraguay, no hay negros en la selección de México, no sé, pareciera que es algo en la selección de Bolivia. Bueno, que tiene que ver Porque, con las migraciones que cada uno tuvo, digo. bueno, está bien, pero eso que te parece a vos tan simple, o sea, generó a ver, vos unís una línea de puntos en una lógica del reel de Instagram, que no amerita mayor reflexión. Sí. Pero vos tenés Milei presidente, el Papa es argentino, católico, en la selección no hay negro, no sé qué, y ya con eso te inventan una especie de selección nazi. A mí me parece que solo revela la precariedad de las batallas culturales de nuestro tiempo, y Y sobre hay todo un porque punto, fue en Estados Unidos, entonces los sí, yanquis se subieron a eso con bueno, sus propias obsesiones. con sus propias obsesiones los Sí. yanquis para decir estas cosas de nosotros también un gran sector de España y de algunos otros Y sectores países europeos, sí, 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 de también. Europa. Pero a eso que vos estás diciendo yo le sumo otro tema. Y yo recuerdo que en el Mundial anterior de Qatar, cuando llegaron, todo el sector anti-kirchnerista levantaba las banderas de que estos chicos eran buenos porque tenían familia,
porque no eran gays, porque se casaban, ahora porque tenían niños. En este mundial Mbappé era mucho mejor que Messi porque Mbappé estaba casado con una chica trans y había roto con los prejuicios. O sea, me parece que hay como una ensalada en donde el tema de que los pibes tuvieran familias, y se casaran y tuvieran nenitos y todo lo demás, casi fue visto como, bueno, ellos quieren que nosotros retrasemos 20 años y seamos familias normal. Me parece que hay una confusión de parte de todos, la misma confusión que para los sectores más de derecha les provocó el tema de la bandera, el tema del repentismo respecto de la bandera, porque no fue una cosa planificada, sino fue una reacción repentista que unificó a los 26 jugadores, más allá de las declaraciones poco felices del Dibu, que tenían más que ver con que tiene una mujer e hijos ingleses, y creo que primó el tema de no ofenderlos, en tanto el que nos salta no es un inglés, o lo demás. Errores de momento, no son políticos, son jugadores de fútbol. Entonces digo, el tema de la religiosidad de algunos, la familia en la mayoría, el tema de haber elegido jugar en la selección argentina cuando podrían haber, algunos podrían haber jugado, tanto Messi como otro podrían haber jugado en la selección española y estaba bien, porque estaban en ese palo jugando. Me parece que habla más de la pequeñez del pensamiento formal de la política argentina, que después se traduce en las barbaridades de Twitter, que realmente de un consenso de opinión respecto de esto. El consenso de opinión fue la gente en la calle diciendo: Messi, te queremos. Por supuesto que sí, porque las cosas más son más sencillas. O sea, también es como ver algo que funciona, que es lindo, que no. O sea, ¿por qué uno debería querer que sean a propósito, que tengan problemas? Porque además, la comparación última, eso, lo que subyace, la comparación con Maradona, y la verdad que nadie es, o sea, digo, Messi, el mismo Messi amaba a Maradona. O sea, es como tratar de contraponer una cosa que no contrapusieron ni ellos cuando estaba vivo Diego, que lo Sí, amaba. Es una estupidez, o sea, digo, no, es buscarle siempre la forma que eso te entre en el. ¿Sabes lo que tiene para mí la selección? Que no entraba en las categorías de esta época. claro. Entonces, la seguían a hacer forzada a que pase eso. Entonces, es como apretar. Esta época no sabe leer nada que no sea, sobre todo, a ver, no es menor para mí que el Mundial fue en Estados Unidos. Entonces le importaron gente que en general recién se entiende el fútbol hace 10, 8 años, le supone al espectáculo toda una serie de cosas. Sí, un- un- como los espectáculos mismos, ¿no? Digo, sí, este injerto de gente bailando en el medio y qué sé yo, cuando el clima de fútbol y de competencia es muy otro, y los nervios de la gente que está afuera, qué sé yo, y meter ellos en esta historia fue muy con forceps en ese pero sentido. unificó cosas, porque yo estaba viendo en las redes y vi gente de derecha y de izquierda contra la campaña anti-Argentina en un punto. Sí, es O sea, cierto. contra esta idea, o sea, digo, porque realmente es de un nivel de ignorancia histórica que es estremecedor. Salió Samuel Jackson, el actor, a decir que Argentina es el país más racista del mundo. Mira Claro. vos, de Estados Unidos lo dijo. Mirá, Nació en Alabama, claro, que claro. tenían legalizado la esclavitud hasta el mitad del siglo XIX. O sea, Sí, entonces es como diciendo, chicos, no nos exporten, bastantes problemas tenemos, quilombos tenemos propios como para que nos exporten los ajenos. O sea, digo, esa idea que por otro lado es revolucionaria hoy en el mundo, de una integración social, cultural, que fue muy exitosa en la Argentina, como hay sectores que no creen en eso, creen en una segregación o de izquierda o de derecha, sí, se ponen a contar colores digamos, nosotros no lo tenemos así porque no lo tenemos así en el país. exacto. O sea, digo, no, entonces, Y no lo tenemos así eh, en el país porque el país, el nuestro, tuvo un movimiento político, digamos, que arrancó con el irigoyenismo, pero después eclosiona, explota y tiñe la política nacional de los últimos, del siglo pasado y lo que queda de aún con sus colgajos y sus migajas y sus andrajos, que fue el peronismo. El peronismo fue un movimiento amplio, integrador, lo quisieron ver como la oleada ¿cómo se llama? La civilización, ¿cómo se llama? Civilización o barbarie, expuesto en su máxima expresión, los negros cabeza, los descamisados, y toda esa gente después lo que formó fue la clase media.
no solamente, digamos, el trabajo, el trabajador obrero y endiosado como morocho, bruto y buena gente solo por ser morocho y bruto, sino que nuestro país se armó como de clase media justamente por la vocación de integrar migrantes internos, externos. ¿Vos no pensás lo mismo? Sí, pero ellos ven la integración. Lo que yo te dijese, le digo a uno de estos que critican a Argentina, le digo, mira, en Argentina una gran integración. Te dice la integración es mentira, es una mentira de los blancos para hacer que en realidad no hay suficiente multiculturalidad. Recién veía el artículo de este griego, el Varoufakis, el tótem de la izquierda griega, diciendo que España era mucho más multicultural, ignorando el hecho de que No, está al qué lado de locura. África. Y Quiero además, decir, no, no, y además se o están sea, no, matando, digo, están pero teniendo además no es, no 25 es tribus. multicultural, no es multicultural, además. A ver, digo, vos, los regimientos, viejos regimientos imperiales de todos los imperios del mundo, hasta el español, y sobre todo ni hablar del inglés, tenían gente de los países que dominaban en sus ejércitos. Es como Claro, que yo te diga que Inglaterra es multicultural porque tiene gurkas. O sea, no, que son de Nepal. claro. No tiene ningún sentido. De última instancia, si los equipos europeos tienen más diversidad racial es porque fueron países colonialistas. O sea, digo, no, te juro que no, No, es sí, tan es bruto impresionante. que no sé ni por dónde empezar Es a bruto. decir que hizo, porque podríamos haber perdido igual sin esto. Bueno, pero sí O saben sea, ustedes por dónde empezar, porque digo, durante todo el mundial y además en estas 24 horas o menos de 24 horas, o 24 que tenemos de haber perdido y estar en el segundo puesto, Panamá Revista y la revista y Supernova, la verdad es que se han lucido con unos artículos, con una profundidad, con un criterio. Vos hablaste antes del elogio de la amistad y ustedes escribieron sobre el elogio de la amistad, hicieron todo un material en Supernova sobre lo que significa ser amigos desde diferentes puntos de vista, lo que significa el fenómeno de la amistad. Y trasladado después a estas coberturas que hicieron ustedes con el fútbol, que fue, realmente me saco el sombrero, me olvido nuestra relación parental para hablar simplemente desde lo profesional y decir que me da un tremendo orgullo que ustedes tengan integrar la familia de la columna vertebral y nosotros la de ustedes. Em, Hay los últimos artículos, el último artículo de Martín Rodríguez, el de Sergio Wolf, realmente son una maravilla. Los quiero felicitar, quiero que la gente los lea, los estamos difundiendo porque nos parece importante, pero me gustaría que hicieras vos una síntesis con eso y además el chiquitaje de ahora estar mm, enojados porque la selección no viene toda entera a pasear su desazón por las calles de Buenos Aires y ser aplaudidos como guerreros vencidos. no, es que a mí me parece además tiene sentido. Pensemos el día de hoy. Ya hay que cualquiera que mire por la ventana se da cuenta que si venían los chicos destrozados, cansados, en el medio de un día lluvioso y con 10 grados, a pasear por cosas, el espectáculo iba a ser, normalmente, y sobre todo en comparación con el Mundial pasado, iba a ser Terrible, malo. O terrible. sea, ¿para qué hacer eso de las apurones? Y yo creo que hay que rendir un gran homenaje a la selección de la Escaloneta en su sentido integral, por el Mundial pasado y por y por todos los valores que pueden haber expresado, y la amistad y todo lo argentino, pero con los cuidados del caso. Digamos, Claramente. eso yo no estuve jugando una final ayer y de repente una cosa es que si éramos campeones, está bien, se hace un poco los ponchazos, pero si no le veo el sentido. Me parece que ya dieron lo suficiente como Pero para que. es la misma dinámica del animémonos y vayan, esto. Porque yo estoy calentita en mi lugar, o en la radio, o en el canal, o en Twitter, o estoy no sé, en donde se te ocurra que estás expresando este pensamiento y decir, ah, claro, ahora se acordaron que son millonarios y no vienen, y el pobrerío los hubiera esperado. El pobrerío, suponiendo que esto fuera una categoría como para expresarlo de tal manera, es el que mejor entiende por qué no tienen que venir. Digo, Pero sí, hay pero ahí una, está. hay una situación de entender que no se puede ser maníaco frente a las cuestiones. Digo, la gente más sana y más terrenal es la que sabe que de las frustraciones se salen con reflexión y se sale con duelo. Nadie puede ocultar el duelo debajo de una maníaca
manera de decir, da lo mismo, no da lo mismo, no les dio lo mismo. Y además estuvieron, según, no sé si ustedes tienen información, sometidos a un duelo muy importante entre sectores políticos, entre que presionaban el Chiquitapia, marcas y un montón de cosas en esto de la Casa de Gobierno, que no la Casa de Gobierno, que la Virgen de Luján y que todo lo demás. Digo, y no salieron en las mejores condiciones mentales tampoco, por lo que de ellos estaba presionando el resto, la necesidad de chupar de esa teta a como fuera. Así es, así es. Pero bueno, yo creo que igual pasados los 2 días así, después se va a poner una especie de reivindicación absoluta de lo que han hecho y lo que han peleado. Sí. Incluso en circunstancias favorables de lo deportivo, se optó por casi la misma selección de la otra mundial y han llegado hasta el último minuto. Así que nada, yo en ese sentido creo que es una gran expresión de lo bueno de la argentinidad, y bastante menos de lo malo. Así que me parece que hay que saludarlo. No pasa tanto eso, pasa a veces. Entonces, en un contexto político tan distinto como el que tiene la Argentina hoy y hace años, me parece que está. De hecho, fíjate que en su momento se decía el aprovechamiento del Mundial por la parte política. Yo creo Eso, que ahí va. hace tiempo que el fútbol y el Estado ya son asuntos un poco separados. Yo creo que Es como la eso no. iglesia y el Estado, asuntos separados. Y ya desde el Mundial pasado, donde no quisieron ir a la Casa Rosada, y, y- y lo que pasó con eso fue que la gente se autoconvocó, Claro, escribieron un montón en Panamá sobre eso, se claro. autoconvocó en paz, sin ni un muerto, en la movilización más grande de la historia argentina, demostrando que a veces es más sensata la masa que la Pero política, primero. totalmente, Y segundo, que si totalmente. uno lo ve en términos de casuística histórica, y yo no sé, ¿a qué le benefició a Alfonsín salió campeón en 86? Al año siguiente tenía Aldo Rico. O Sí, sea, digo, no, totalmente. no, ¿qué cambió exactamente de los destinos de la patria? Creo que estamos Que cambió para naturalmente, Alberto Fernández, no cambió nada. ¿Vos es que crees estamos que seteados en el 78. El 78 es una cosa irrepetible, porque ahí no, sí, bueno, por era eso una te digo, entonces, dictadura? una dictadura donde además usó eso abiertamente como una especie de máquina de legitimación del régimen. Fíjate que ahora viene, es curioso, ¿no? Pero el título es igual, pero opuesto en un punto, porque campaña ante Argentina también ya había existido. O sea, la idea de la campaña ante Argentina por parte de la Bueno, dictadura pero militar, esa cuando. campaña ante Argentina tenía el origen y la necesidad de existir para deschavar que para los militares querían capitalizarlo para ellos. Después si lo pudieron hacer o No, no, no sí, importa. obvio, Tenía obvio que una era otra razón de cosa. existir. Esta no tiene ninguna Mm, razón de existir, esta campaña ante Por, Argentina. por eso, obvio que es otra cosa. Lo que digo es que a veces cosas que se parece el título Sí, no es lo mismo. no, claro. ¿Entendés? O sea, es como lo opuesto. Entonces yo, a ver, si van o no las rosadas, si lo reciben, la gente no es boluda, o sea, no piensa que Milei ganó algo. Porque ahora lo que sí creo que es un problema, que sí tiene una especie de ganancia colateral, las expresiones, algunas expresiones más, qué sé yo, a ver, digo, el hecho de que parte de la campaña esta contra la Argentina haya estado fomentada del mundo progresista anglosajón, digamos que no ayuda al mundo progresista vernáculo. ¿Por Ah, qué? Porque que te digan racista, que te digan, finalmente no es eso solo esta especie de campaña, pero pivoteó mucho sobre la ignorancia del mundo woke. Entonces, digo, eso lamentablemente, o sea, no, digamos que no ayuda a las cuestiones más progre acá, porque es un poco indignante ver cómo expresiones de la izquierda europea o norteamericana terminan apoyando a Inglaterra contra el colonialismo. Explicarme cómo lográs ese silogismo contra, contra el racismo, pero bueno, es increíble. Escúchame, es. ¿y vos crees que después nosotros en la segunda hora vamos a tener una entrevista con Ernesto Alonso, de un veterano de Malvinas, para hablar acerca de lo que ellos entienden que puede haber provocado, aunque sea por 48 horas, el tema de la bandera en el Mundial, y si además creen que eso se puede capitalizar de alguna manera como bueno, en el mundo entero, 30.000 millones, no sé cuántos de personas se enteraron que existía un lugar que se llamaba Malvinas y que nos lo habían quitado, digamos, por lo menos se tuvieron que hacer la pregunta para escribir la crónica. ¿Vos crees que hay los dichos tan inoportunos y espantosos de Milei respecto de que
la selección era adolescente o de que algunos jugadores eran adolescentes, exabruptos y demás con respecto al tema de Malvinas, ¿va a tener algún tipo de costo ahora que van a empezar a arrancar su campaña política o va a quedar en aguas de borrajas como un hecho adentro del Mundial? No, capaz que sí, un poco sí. Pero no sé si el año que viene ya se va a haber diluido todo, pero este año, digamos que el hecho de que las Malvinas haya retornado a un punto de la opinión pública y que haya sido englobante de muchas tendencias distintas y que lo hayan hecho los jugadores y no la política, la reviste como una causa que ya se sabe qué es, pero una cosa más popular que política, ¿no? Claro. Entonces le va a costar más hacer la gimnasia, que no sé tampoco qué quiere hacer, pero digamos, pero en ese punto yo creo que es un punto de la agenda que lo va a molestar un poco más, sí. Ojalá. Habría que entonces lograr que el sector que está tan ensimismado en su pupo, en su propio ombligo, se dé cuenta que ahí tiene algo para decir, algo para hacer y un lugar donde pivotear para demostrar por qué él es profundamente antipopular, este señor, cuando cualquier pibito de 5 años dice las Malvinas son argentinas. Quiero reiterar y que se los transmitas al equipo de Panamá Revista, porque realmente me gustó, lo disfruté, lo compartí, todo lo que hicieron y me emocionó estas últimas 24 horas lo que supieron escribir. Así que muchas gracias, Pablo Tuzón. Será transmitido. Muchísimas, muchísimas gracias. Y decirle que todos mis coetarios que leen la revista estuvieron tan emocionados con nuestros propios pibes que están haciendo este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Chao. Leo ya lo dijo. Este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar. Hablamos el mismo idioma, pero el fútbol escribió otro acento. En el barrio aprendimos la letra y en la cancha el sentimiento. Acá la bocha no se mancha, siempre invita a gambetear. Porque el potrero nos hizo grandes mucho antes de ganar. Porque perder nunca fue rendirse, si también nos enseñaron a soñar. Aunque hoy nos duele el alma, siempre lo vamos a bancar. Y si te quedas, y si no te vas, y si levantas una más, porque siempre te vamos a esperar. Con 10 la seguimos peleando, nadie nos vio aflojar. Taglia siguió en una pierna, aunque no podía más. El Dibu estiró la esperanza hasta que no pudo más. Una sola jugada cambió todo, pero el orgullo quedó igual.